Shabbat Shalom, bueno, mejor dicho, Shavuot Tov, porque estamos en el primer día de la semana, Yom HaRishon, colocándolo desde ya para poder grabar el comentario de la Sidra o de la Parasha de esta semana que está comenzando, y tiene por nombre Shelach Lecha, que significa envía por ti. Shelach Lecha, envía por ti. Y se encuentra en el libro de Bamidbar, el libro de Números, capítulo 13, verso 1 en adelante. Es una parashá que contiene tópicos maravillosos. Recomiendo que cada uno de ustedes pueda leer esta parashá detenidamente y disfrutar de la serie de tópicos importantes que tiene esta parashá. Algunos son acontecimientos tristes, lamentables, pero como enseñan nuestros hajamim y como explicaremos en esta misma parashá, todo es para bien. Todo es para bien. Gansul de Tobá. También estos acontecimientos que nos narra la parashá son para bien. Y la porción, la sidra de esta semana se extiende hasta el capítulo 15, versículo 41. Estos son los capítulos que nos habla la parashá. Repito, Bamidbar, Números, capítulo 13, verso 1 hasta el versículo 41 del capítulo 15. ¿Okay? ¿Cuáles son los temas entonces que nos toca esta sidra? ¿Cuáles son los temas? En primer lugar, nos presenta el tema de los espías. Envía para ti espías, hombres, anashim, que exploren la tierra de Canaán. Ese es como el primer tópico que nos comenta la parashá. Estos hombres fueron a ver la tierra de Israel, vieron, comprobaron con sus ojos que lo que el Eterno había dicho era verdad, era emet. La tierra era buena en gran manera. Sin embargo, 10 de los 12 espías, recuerden que fueron enviados un espía por cada tribu de Israel, 10 de los 12 espías trajeron un mal reporte. Dijeron que sí, la tierra es buena, pero los moradores son gigantes, son poderosos, etcétera, etcétera, y desalentaron al pueblo, el cual se quejó delante del Eterno. Una vez más desearon no haber salido de Misraim, de Egipto, y eso trajo una consecuencia terrible, no solamente en esa generación, sino una consecuencia terrible que hemos vivido durante muchas generaciones. La consecuencia terrible para esa generación fue que estuvieron 40 años, por los 40 días que estuvieron los espías explorando la tierra, se decretó un año por cada uno de los días, y por lo tanto nuestros ancestros estuvieron 40 años en el desierto, dando vuelta hasta que murió, hasta que pereció esa generación, y los hijos de ellos fueron los que conquistaron la tierra prometida. Y podríamos decir entonces la consecuencia terrible para el resto de las generaciones fue que en ese día que ellos dieron el mal reporte, según nuestros sabios, fue Tisha B'Av, o el 9 del mes de Av. Un tiempo que se ha convertido en un día de disciplina, de castigo para Am Israel. Hashem dijo: por cuanto lloraste en este día, en Tisha B'Av, al no creerme, llorarán durante varias generaciones cada vez que se apartan de mí. Obviamente Tisha B'Av no es un día malo, es un día de castigo para aquellas generaciones que se apartan de los caminos de Hashem,
Si una generación es fiel delante de Hashem, no tiene por qué temer de que en Tisha B'Av va a venir algo malo. Pero si una generación es mala y se desvía de los caminos de Hashem, entonces esa generación sufrirá daño en Tisha B'Av, en el 9 de Av. Y fue así como muchas generaciones de nuestro pueblo se desviaron del camino del Eterno. Entre ellas pudiéramos mencionar la generación que vio con sus ojos la destrucción del primer templo, precisamente un 9 de Av, en Tisha B'Av. Vio la destrucción del templo por mano de los babilonios, del primer templo. Esa generación que se apartó de Hashem y fueron castigados por el Eterno, Hashem usó Tisha B'Av, el 9 de Av. Luego podríamos mencionar otra generación, la que vio la destrucción del segundo templo, ambos el mismo día, en Tisha B'Av, el 9 de Av. Y nos referimos entonces a la generación del exilio romano, cuando los edomitas, los romanos, sitiaron Jerusalén, destruyeron el templo, y hasta hoy en día está en ruina este sagrado recinto, que esperemos Vijara Yameinu sea reconstruido prontamente en nuestros días, para ver como una señal importante ese acontecimiento, la llegada de Mashiach. Entonces, estas dos generaciones fueron castigadas en Tisha B'Av por sus pecados. Otra generación para nosotros los sefardí, importante, en Tisha B'Av se decretó la expulsión de nuestros padres de España, de Sefarad. Fue un Tisha B'Av cuando la reina Isabel decretó la expulsión de España de todos los judíos en un Tisha B'Av. La razón por qué nuestros padres, muchos, se convirtieron al cristianismo en apariencia antes de la expulsión, porque vieron que los conversos estaban llegando a posiciones de poder importantes en el reino de Castilla y en el reino de Aragón. En estos dos reinos, los conversos estaban llegando a posiciones importantes de gobierno, y entonces comenzaron a ocurrir grandes conversiones. Se instauró la Inquisición contra esos conversos, no contra los Yehudim, que habían mantenido fiel a la Torá. Se instaló la Inquisición contra los conversos judíos que vivieran una vida de judaísmo a escondida y cristianismo en apariencia, en el exterior. La Inquisición los persiguió a esos ancestros nuestros que comenzaron a vivir esa vida doble: judaísmo a lo interno, conversión, y cristianismo a lo externo. Y luego de un tiempo de esta situación, entonces la Inquisición católica, por manos de la reina Isabel, decretó la expulsión de todos los judíos de la península. Entonces, en 9 de Av, por causa de que gran parte de nuestra generación de los judíos sefarditas, por querer agarrar puestos importantes en el gobierno, sufrimos una expulsión de esa tierra que aún se lleva en el corazón de los judíos sefarditas. No perdimos el idioma, el ladino, y recordamos mucho a Sefarad. Como dice el autor de El último sefardí, Sefarad es como una tierra mágica para los sefarditas. Y esa expulsión, ese decreto de expulsión ocurrió un Tisha B'Av. Eso es uno de los acontecimientos. Ya narraremos otras cosas que tienen que ver con los 10 espías. ¿Ok?
Entonces están los 40 años que se decretaron sobre esa generación, hasta que todos esa generación murió en el desierto. Hay otros tópicos importantes, por ejemplo, está para allá también un tema para las mujeres, el tema de la separación del jalá, de la masa, ¿ok? De la masa separamos una porción, como hoy en día en el templo, las mujeres queman esa porción y esa misbah, por decirlo de alguna manera, está en esta parashá, la quema del jalá, pero sí la separación del jalá es la que se encuentra en esta parashá. Y hay otros temas importantes, como algunas leyes con respecto a ciertos pecados. Un tema sumamente importante que nos narra aquí la parashá, permítanme exponerlo brevemente. La Torá habla de ciertos pecados que son cometidos, tienen expiación por la Torá, ciertos pecados. Pero esta misma Torá nos habla de que si una persona comete un pecado de tipo intencional, ese pecado no tiene expiación por la Torá, y por lo tanto la sentencia por ese tipo de pecado es la muerte, Y esto nos habla de algo importante, porque el profeta Isaías nos dijo entonces que el Eterno enviaría a un Redentor, a un Goel, para expiar los pecados de Jacob, de aquellos de Jacob que se arrepientan de sus transgresiones intencionales. Por lo tanto, nuestra esperanza es que Hashem ha enviado a ese Goel, y a través de ese Goel, que es Mashiach, tenemos nosotros expiación de nuestros pecados intencionales, especialmente para una rama de Israel que cometimos ese tipo de pecados intencionales. Entre ellos me refiero a los 10 tribus perdidas, por un lado, que fueron dispersas y llevadas al exilio, las cuales perdieron su identidad y cometieron una serie de pecados, pero Hashem prometió que restauraría, y que en este tiempo había un despertar. En la época antes de la venida de Mashiach, estas tribus perdidas regresarían como lo están haciendo. Y el otro sector importante son nuestros ancestros, los Benei Anusim, los marranos, los judíos sefarditas marranos. Como decimos aquí en nuestro país, hay un dicho de la época de la Inquisición: cochino, marrano, igual que tu hermano. Este dicho es de la Inquisición, es decir, tú no eres un verdadero católico, tú eres un judío converso, eres un marrano. ¿Okay? A nuestros ancestros, los marranos, como les decían los católicos, nosotros los llamamos los Benei Anusim, nuestros ancestros Benei Anusim, que cometieron pecados de idolatría y pecados terribles delante de Hashem, los cuales heredamos nosotros, sus hijos. Necesitamos un Goel que expíe por ese tipo de pecado fechá intencional que cometimos, en el cual crecimos muchos de nosotros, y la Torá no trae expiación por esos pecados. Necesitábamos una ofrenda expiatoria, y esa ofrenda expiatoria es Mashiach ben Yosef, el Mesías sufriente, que expía por ese tipo de pecado a nosotros. Ahora, aquellos tzadikim, como dijo el Rebbe, los sanos no tienen necesidad de médico, solo los enfermos. Aquellos tzadikim de nuestro pueblo de Judá, aquellos judíos que se mantienen fieles a la Torá, ellos no tienen necesidad de esa ofrenda expiatoria, de ese Goel, de ese Mashiach ben Yosef, o Mashiach ben Efraín, como también lo llaman nuestros sabios. ¿Ok? Solo las 10 tribus perdidas y los Benei Anusim
necesitamos de esa ofrenda expiatoria para poder regresar a casa y tener algo que expire por ese pecado tan terrible que cometimos, como fue la idolatría y la violación de muchos otros mandamientos de la Torá. Gracias a Hashem que dio esa provisión, como lo dijo el profeta Isaías: enviaré un Goel para aquellos de Jacob que se arrepienten de pecados intencionales, dijo Hashem. Eso es uno de los tópicos importantes de esta parashá. Y el último tópico es el tema de los tzitzit, estos flecos que colocamos en nuestras vestimentas. Tenemos que es para el uso diario, el uso diario en nuestras vestimentas. La Torah dice que en toda prenda de 4 esquinas, y como hoy en día las vestimentas no están confeccionadas de esa manera, entonces nuestros sabios hicieron esto, una prenda de 4 esquinas, para poder cumplir la misma, y se le colocan los tzitzit para que podamos tenerlos a diario. Este tzitzit es para que recordemos los mandamientos de Hashem. Nuestros sabios han establecido de que entre los nudos, los hilos y todo lo que se hace allí en tejer estos tzitzit esté el número de 613, referente a los 613 mandamientos de la Torah. Están codificados. Y también tenemos el talit, que también contiene estos tzitzit, el talit que se usa para los periodos de oración, específicamente los periodos de oración diurnos, ya que, como dice la Torá, hay que verlos, los tzitzit, y en épocas antiguas no teníamos el goce que tenemos hoy en día de la electricidad. Entonces en la noche no se usa el talit, pero para los periodos de oración diurno se usa el talit, especialmente en el rezo de Shaharit, que es una mitzvah. Y hay diferentes tipos de nudos. Los que tienen mis tzitzit son los nudos sefarditas, que es la herencia que me corresponde, la herencia sefardí, en los tipos de nudos que tienen tanto mi talit como mis tzitzit. Son los nudos sefarditas. Hay nudos ashkenazí y hay nudos de otras índoles, pero los más conocidos son los sefardí y los ashkenazim, y por lo tanto, como mi herencia es sefardí, mi talit y mis tzitzit son sefarditas. Eso quería comentar. Bueno, hay 2 tópicos importantes que quiero trazar en esta parashá, además de los que ya hemos hablado. El primero tiene que ver mucho con el nombre de la parashá, Shelach Lecha. Si usted lee la porción de la Torah dice: Vaidaber Hashem el Moshe lemor, Shelach Lecha anashim, etcétera, etcétera. Que quiere decir, y le dijo Hashem a Moshe: envía hombres para que exploren la tierra, etcétera, etcétera. Aparentemente es un mandamiento del Eterno, una orden del Eterno. El Eterno le está diciendo a Moshe: envía espías para que exploren la tierra. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cómo es posible que el Eterno le ordenara a Moshe algo que Hashem mismo sabía que iba a incurrir para mal de nuestro pueblo? ¿Cómo Hashem va a ordenar algo que va a ser para mal para nuestro pueblo? Aparentemente también para mal. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo es posible que Hashem entonces haya ordenado esto? Bueno, la respuesta es: Hashem lo ordenó. Entonces, ¿por qué dice la Torah, el Eterno le dijo a Moshe: Shelach Lecha, envía anashim, hombres? ¿Por qué? La respuesta nos la da el mismo Moshe en el libro de Devarim. Cuando Moshe narra este mismo acontecimiento en el libro de Devarim,
Moshe dice al pueblo, lo recrimina y le dice: ustedes me pidieron que enviara espías. Y los exhorta y les dice: por causa de esa petición que ustedes me hicieron, de que enviáramos espías a la tierra, fuimos castigados por estar 40 años en este desierto. Es la reprensión que Moshe Rabbeinu le hace al pueblo. Por lo tanto, no fue una orden del Eterno. Hashem consintió un deseo del pueblo. De ahí dicen nuestros sabios: el cielo dirige al hombre por el camino en que éste se empeña en ir. Fuimos nosotros, fueron nuestros padres los que se empeñaron en enviar espías a la tierra por causa de su incredulidad a Hashem. El Eterno les dijo: la tierra es buena, es una tierra que va a leche y miel, es una tierra erejendatobá, como se dice en hebreo. Y no le creímos. Le dijimos a Moshe: Moshe, envía espías. Shelach Anasim, envía espías. Y tanto fue la insistencia que Moshe tuvo que consultarle a Hashem. Y Hashem le dijo: ya yo les dije que la tierra es buena, pero si ustedes se empeñan, envíen entonces. Shelach lecha anasim. De hecho, fíjense, la Torah dice Shelach lecha. Esa expresión lecha nos dice: háganlo por ustedes mismos. En sí literalmente es por ti. Shelach lecha es como que si Hashem le dijera a Moshe: envía por ti. No es mi orden, no es lo que yo quiero, pero ustedes que se han puesto en querer hacer esto, entonces Shelach lecha, envíen por ustedes mismos, envíalo por ti, Moshe, no por mí. Sin embargo, les doy la autorización. ¿Por qué? Porque el cielo conduce al hombre por el camino que el hombre se empeña en ir. Y esto tiene una enseñanza importante para nuestras vidas. Hay momentos en que nos obstinamos en hacer algo y Hashem lo permite. Y nosotros torpemente pensamos que porque las condiciones se dieron, entonces ahí está la mano de Hashem. Mira, se dieron las condiciones, yo debo ir. Y resulta que regresamos con las tablas en la cabeza, como quien dice. Fuimos nosotros los que nos empeñamos. Hashem nos autorizó. Tú estás empeñado en hacer esto, hazlo. Está bien, no me voy a interponer, no me voy a oponer. No voy a ponerme en tu camino, hazlo entonces. Después vendrás con las tablas en la cabeza. Por lo tanto, no siempre que veamos que las cosas se dan es porque Hashem está allí. Tenemos que buscar siempre la voluntad de Hashem. ¿Será que Hashem realmente quiere? Se están dando las cosas, pero aún así debo buscar. ¿Será que es un empeño mío? ¿Será que es un empeño de mi parte en hacer esto y en hacer esto que finalmente las cosas se dan? Entonces hay que buscar siempre la voluntad de Hashem en todas las cosas. Eso es algo importante que tenemos que tener en cuenta. Y es una de las enseñanzas que nos da esta parasha. Otra de las enseñanzas importantes que vemos en este mismo relato de los espías es que todo al final es para bien. Yasule Torah. Hay cosas que Hashem permitió, son un castigo, una reprensión para nosotros.
pero para los que aman a Hashem, todas las cosas nos ayudan a bien. Dice la Escritura que el Padre al hijo que ama castiga. Y ese es lo que Hashem hace. Cuando sucede algo aparentemente malo a nuestra vida, no es del todo malo. No es del todo malo. Hay algo bueno allí para nuestras vidas. Cada circunstancia, por mala que la veamos, si confiamos en el Eterno y creemos en el Eterno, tiene un bien oculto para nosotros. Tiene un bien oculto, un top listar, oculto para nuestras vidas. Y eso es importante que lo tengamos en mente. Quizás voy a tocarlo en un momento, voy a retomar quizás este tema. Pero eso es lo que quiero dejarle en este momento, por ahora. Hay un bien oculto en cada situación que devenga a nuestras vidas. Hay un bien oculto para nosotros. ¿Okay? Y eso es sumamente importante. No hay situación, por mala que parezca, que nos traiga algo bien para nosotros. Hay otro tema importante acá en esta parashá, que los sabios siempre nos ordenan: mirar lo bueno. Está relacionado con lo que vimos. Los espías tenían que mirar lo bueno. Ain Tov, tener un ojo bueno. Sí, era verdad que había gigantes. Era verdad que había un pueblo poderoso ahí morando y que había ciudades fortificadas. Pero Yehoshua y Caleb tenían un Ain Tov. Ellos vieron que, aunque habían esas cosas, ellos vieron eso es nada para Hashem. Y ellos dieron un buen reporte de la tierra. Dijeron, ellos son como nada para nosotros. Hashem está con nosotros, que es más poderoso que ellos, y nos va a entregar la tierra. Ellos tuvieron un Ain Tov. Por ellos tener ese ojo bueno, ellos entraron a la tierra prometida 40 años después. Los únicos sobrevivientes de esa generación fueron Yehoshua ben Nun, que fue el líder que conquistó la tierra, y Caleb ben Jefune, del cual me honro en tener ese nombre, Caleb. Yehoshua ben Nun y Caleb ben Jefune fueron los únicos dos que entraron a la tierra prometida. Bendito sea Hashem. ¿Por qué? Porque tuvieron un Ain Tov, vieron las cosas con un ojo bueno. Claro, nuestros sabios explican otras cosas importantes que había en Caleb y en Yehoshua. Por ejemplo, Yehoshua era el talmid número 1 de Moshe Rabbeinu. Y por ese amor que Moshe Rabbeinu tenía sobre Yehoshua, Moshe hizo tefilá por Yehoshua. Él se llamaba Osea. Y Moshe le cambió el nombre y le agregó letras del nombre sagrado de Hashem. Se las agregó para enviarlo como una seguridad, como una protección. Es decir, que Hashem te acompañe en esta misión con la cual te estoy enviando. Y le agregó el nombre del Eterno, letras del nombre del Eterno, y del nombre de Osea se lo cambió a Yehoshua, agregándole el nombre. Y con esa bendición que su maestro le entregó, Yehoshua fue a ver la tierra. Dice nuestro sabio que cuando Caleb ben Jefune vio eso, dijo: yo necesito también la bendición y la protección de Hashem. Y antes de partir con los espías, se desvió, entró al monte Moría, hizo tefilá en el monte Moría y le dijo: Hashem, líbrame. Y alcanzó la bendición de Hashem y fue junto con los demás espías con la bendición del Eterno.
Entonces ellos dos pudieron ver las cosas con un ojo bueno porque tenían a Hashem presente en sus vidas. Si tú ves, si tú tienes, mejor dicho, a Hashem presente en tu vida, en toda circunstancia, verás todo con un ojo bueno y todo será para bien para tu vida. El resto de los espías tenían el potencial. Es un comentario extraordinario que estuve estudiando hace un rato. Decía el Rabbi Ginsburg, un gran Raf que siempre estudia sus enseñanzas, que el nombre de los 10 espías que dieron un mal reporte son nombres extraños para el hebreo. Son nombres extraños. Y esos nombres nos revelan ciertas actitudes de estos hombres que vieron las cosas con un ojo malo e hicieron lashon hara contra la tierra prometida. Miren lo malo que es la lashon hara, y esto como un paréntesis. Dice Rabbi Nachman que Hashem nos perdonó el lashon hara de estos espías aun cuando fue de algo inanimado, una tierra, pero hicieron lashon hara de algo inanimado, algo que no tiene sentimientos. ¿Cuánto más Hashem castigará a aquellos que hacen lashon hara contra su prójimo, el cual es una persona que se siente? De ahí, como paréntesis, hablo que también está el tema de lashon hara. Pero decía yo que los sabios dicen que los nombres de los 10 espías son nombres incluso extraños en el hebreo. Y que esos nombres nos revelan el por qué ellos actuaron de esa manera. Y nos dan dos ejemplos importantes. Uno de ellos es el enviado por la tribu de Asher, que se llama Stur ben Mijael. Y nos enseña nuestro Jajamín, entre ellos Rabbi Ginsburg, que el nombre Stur lo interpreta Rabbi Yitzhak, un sabio de la época pretalmúdica. Nos enseña que el nombre Stur significa contradecir. Y por lo tanto, este hombre contradijo las palabras de Hashem. Incluso que el nombre de su padre, Ben Mijael, que normalmente el nombre Mijael es una alusión, como quien es como Hashem, en este caso se puede interpretar el nombre Mijael como dividir al Eterno. Es decir, alguien que contradijo las palabras del Eterno y dividió la orden que Hashem había dado. Y por lo tanto eso hizo que el designio de Hashem no se cumpliera por causa de que este hombre contradijo las palabras del Eterno y trajo una división en el pueblo de Israel. Y otro de los enviados a la tierra fue el enviado de la tribu de, déjenme ver si la consigo brevemente, de la tribu de Neftalí. Dice que el enviado de la tribu de Neftalí se llamó Nachbi ben Bofsi. Nachbi. De ahí enseña nuestro sabio que este nombre Nachbi es un nombre incluso también extraño y que tiene que ver, si mal no recuerdo, con ocultar.
ocultar. Y este hombre ocultó la palabra que Hashem había dado, la ocultó, y de esa manera, al dar el lashon hará que dio de la tierra prometida, hizo que el pueblo se dividiera y se desalentara por cuanto que él ocultó la promesa que Dios había dado. Sin embargo, Rabbi Gilgul nos instruye que debe haber allí una rectificación. En los nombres de ellos está también la rectificación para la actitud que ellos tuvieron. En otras palabras, ellos pudieron con sus nombres hacer lo que hicieron, pero también sus nombres podían obrar de otra manera si ellos hubiesen querido. En otras palabras, si este Stur, en vez de contradecir a Hashem, hubiese contradicho los acontecimientos que estaba presenciando en Israel, en la Tierra Santa, en vez de decir esos gigantes, hubiese contradicho eso que él vio, hubiese traído emuná al pueblo. Si el nombre de su padre se hubiese interpretado correctamente como Mijael, como quien es como Hashem, eso hubiese traído fortalecimiento al pueblo. Si el nombre de este último, el hijo de Neftalí, Nahbi, que en vez de ocultar la promesa de Hashem, hubiese ocultado las cosas que su ahí Hará vio en la tierra, su ojo malo vio en la tierra, y hubiese enfocado solamente en las cosas buenas, él hubiese traído emuná al pueblo. De ahí hay una importante lección entonces para nuestras vidas. Las cosas podemos verlas desde dos perspectivas. Podemos verlas con un ahí Hará, con un ojo malo, o podemos verlo con un ahí atof, un ojo bueno. Si tú interpretas los hechos, aun cuando son aparentemente malos, los interpretas para bien, confías en las promesas de Hashem, entonces todas las cosas para los que aman a Hashem serán para bien. Y esa es la enseñanza importante que nos tiene esta ciudad. Permita al Eterno que podamos estar en la capacidad de poder ver con el ojo bueno, tal como lo hicieron Caleb y Yehoshua, y podamos heredar la bendición de Hashem para nuestras vidas. Que el Eterno te bendiga y que la porción de esta Torah pueda enriquecer enormemente tu vida. Shalom, Shabbat Shalom.